salud, deseando que usted y los suyos se encuentren en perfecta condición. Como dice 3 de Juan versículo 2, que tenga salud, así como prospera tu alma. El propósito de este espacio de la medicina al día es con la finalidad de educar e informar. Soy el doctor Eliseo Núñez Estrella. Recuerde, practiqué medicina general y quiero agradecer a usted y a usted por seguirnos en cada programa y suscribirse en el canal de YouTube Dr. Núñez Estrella, donde recibo opiniones, preguntas. Allí hacen sus preguntas también. Quisiera darle las gracias por su participación. Y como médico cristiano, todo es a la gloria de Dios y para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Recuerde que debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Y si le interesa que le hable de algún tema o enfermedad, no deje de enviar su pregunta. Recuerde, use mi correo electrónico para enviar su pregunta a mi correo electrónico personal drnunezestrella@gmail.com. Y debo decir que cuando veo una persona padeciendo una enfermedad causada por la alimentación inapropiada, me motiva más a educarle y prepararle para que no sufra las consecuencias. Y he sido un defensor de salud por más de 30 años. Y Dios me ha dado la oportunidad de haber estudiado la carrera de la salud y no quisiera que la fría muerte me encuentre sin haber hecho lo suficiente. Por eso es que todo lo que hago es a la gloria de Dios para el bienestar de su salud física, emocional y espiritual. Así es que como médico cristiano siempre quiero darle a Dios la gloria por todo. Él es el único que la merece. Así que recibo muchos elogios de varias personas de diferentes países que me escriben, pero no todo esto es a la gloria de Dios. Yo lo que quiero que usted se mantenga saludable y que no sufra ni tampoco haga sufrir a sus seres queridos. Así que muchas gracias por todos los escritos, los emails que recibo, inclusive en el mismo YouTube donde me escriben. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Esto significa del griego endurecimiento. Esto es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro, afecta al tronco del encéfalo y a la médula espinal. La mielina, que es la sustancia que recibe o que recubre las fibras nerviosas, resulta dañada y entonces la habilidad de los nervios para conducir las órdenes del cerebro se ve interrumpida. La mielina es una sustancia grasa que rodea y aísla los nervios, actuando como cobertura de un cable eléctrico y permitiendo que los nervios transmitan sus impulsos rápidamente. La velocidad y eficiencia con que se conducen estos impulsos permiten realizar movimientos suaves, rápidos y coordinados con poco esfuerzo consciente. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica diagnosticada principalmente en adultos jóvenes que suelen empezar a sentirse los síntomas entre los 20 y 40 años. Pero el diagnóstico definitivo suele retrasarse tanto por el carácter transitorio de la enfermedad en sus inicios, como por largos periodos de tiempo que separan unos brotes de otros, así como por la ausencia de una prueba específica para identificarla. En el video que le he preparado, sí, recuerde que
en todos los espacios de la medicina al día, en la mayoría de los casos, trato siempre de investigar y buscar para mostrarlo, enseñarles a ustedes a través de los videos que ya se han hecho, y los uso entonces como educación, como para educar un poco más. Observemos este video. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Afecta al cerebro y a la médula espinal, que lleva los impulsos desde el cerebro hacia todo el organismo. El sistema inmunitario está formado por un conjunto de órganos y células cuya función es proteger al organismo de agentes externos como los virus, las bacterias o los hongos, entre otros. Cuando estos agentes nos atacan, las células de defensa se activan y reaccionan frente a ellos, produciendo su muerte. La alteración de este mecanismo provoca que las células de defensa salgan del vaso sanguíneo, penetren en el sistema nervioso central y activen otras células y sustancias del sistema inmunitario, como los macrófagos. Esto produce un ataque de tipo inflamatorio sobre las vainas de mielina, que son parcialmente destruidas en un proceso que se conoce como desmielinización. La destrucción de la mielina conlleva también un proceso de cicatrización que forma las placas de desmielinización. En casos más graves, puede producir un grado variable de afectación de los axones. Una vez ha cesado el ataque autoinmune, las vainas de mielina pueden regenerarse, habitualmente de forma parcial, disponiéndose nuevas capas de mielina de forma concéntrica, como si de las capas de una cebolla se tratara. Este proceso se llama remielinización y es más efectivo en las fases más precoces de la enfermedad. La afectación de la mielina en el sistema nervioso provoca una alteración en la transmisión de los impulsos eléctricos, con una disminución en la velocidad de conducción de estos impulsos entre las neuronas del sistema nervioso. La causa de la esclerosis múltiple, según los expertos, se desconoce, pero se sospecha que un virus o antígeno desconocido son los responsables que desencadenan de alguna manera una anomalía inmunológica que suele aparecer a una edad temprana. Esto es una enfermedad, se le llama autoinmunitaria, que afecta al cerebro y la médula espinal, o sea, a lo que es el sistema nervioso central. Entonces, el cuerpo, por algún motivo, produce anticuerpos contra su propia mielina. El problema de autoinmune es atacándose ella misma. Así que su propia mielina. Esto provoca con el paso del tiempo la aparición de lesiones de desmielinización y posteriormente cicatrices, o sea, placas en distintos puntos del sistema nervioso central. Pero bueno, los especialistas en esta materia, los neurólogos, son buenos en esto, y la desmielinización puede afectar a zonas diversas del sistema nervioso central y la distinta localización de las lesiones, que es la causa de la variabilidad y multiplicidad de los síntomas, o sea, de trastornos motrices sensitivos del lenguaje, del equilibrio, de las viscerales, etcétera, etcétera. Y este mecanismo inmunitario activa los glóbulos blancos, o los que son los linfocitos del torrente sanguíneo, que encuentran o que entran en el cerebro y debilitan los mecanismos de defensa de este, es decir, la barrera sangre-cerebro. Y una vez en el cerebro, estos glóbulos activan otros elementos del sistema inmunitario, de forma tal que
atacan y destruyen la mielina. También hay prueba de que la esclerosis múltiple es más frecuente entre personas que tienen una susceptibilidad genética. Y estas teorías son en realidad complementarias. Un virus común puede activar el sistema inmunitario del cuerpo, haciendo que ataque y destruya mielina del sistema nervioso central en una persona genéticamente susceptible. Aún no siendo la esclerosis una enfermedad hereditaria, algunos estudios sugieren que la genética puede jugar un papel importante en la susceptibilidad de una persona hacia la enfermedad. Si existe una persona afectada en la familia, sus parientes de primer grado tienen una probabilidad de desarrollar la enfermedad de entre 1 a 10%. Pero las mujeres son las más propensas a contraer esclerosis múltiple que los hombres. En general, la esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos jóvenes. La edad media de aparición es aproximadamente de 29 a 33 años, pero la gama de edades de aparición es muy amplia, así que aproximadamente desde el 10% a los o mejor dicho, desde los 10 a los 59 años. Y las mujeres sufren de enfermedad con una frecuencia algo superior a los varones. Ahora bien, entrando a lo que es la sintomatología de la esclerosis múltiple, puede haber cansancio, visión doble o borrosa, problemas del habla, temblor en las manos, debilidad en los miembros del cuerpo en general, pérdida de fuerza o de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, vértigo o falta de equilibrio. Puede haber sensación de hormigueo, entumecimiento, puede haber problemas del control urinario, también dificultad para andar o coordinar movimientos. Al principio, los brotes en forma de algunos de estos síntomas que he mencionado se dan más a menudo y el paciente se recupera de ellos con mayor rapidez. Otra vez la enfermedad tarda mucho en mostrarlos. La mayoría de personas con esclerosis múltiple experimentan más de un síntoma, y si bien hay algunos muy comunes, cada paciente acostumbra a presentar una combinación de varios de ellos y cuyas responsabilidades pueden ser visuales, o sea, visión borrosa, visión doble, neuritis óptica, o sea, movimientos oculares rápidos o involuntarios. También puede haber pérdida total de la visión, rara vez, según los expertos. Problemas de equilibrio y coordinación, o sea, la pérdida del equilibrio, temblores, inestabilidad al caminar. Ataxia es una enfermedad heredada que ocasionando síntomas que oscilan entre debilidad muscular y problemas de visión por un lado y enfermedad cardíaca por el otro. Así es que también en los vértigos y mareos que torpeza en unas extremidades, falta de coordinación, quise decir. También puede haber debilidad que puede afectar en particular a las piernas y al andar. Puede haber rigidez muscular, entumecimiento, como dije. El tono muscular alterado puede producir rigidez muscular, también, lo cual afecta. También son frecuentes espasmos y dolores musculares. Esa sensación alterada, cosquilleos, entumecimiento, sensación de quemazón y otras sensaciones no definibles. También esa habla anormal, la lentitud en la articulación, palabras arrastradas, cambio en el ritmo del habla.
Fatiga, por otro lado, un tipo debilitante de la fatiga general que no se puede prever o que es excesiva con respecto a la actividad realizada, o sea, lo que es la fatiga es uno de los síntomas más comunes y problemáticos de la esclerosis múltiple. Problemas de vejiga e intestinales, necesidad de orinar con frecuencia o urgencia, vaciamiento incompleto, vaciamiento en momentos no apropiados, estreñimiento y rara vez pérdida del control del esfínter, o sea, lo que es la incontinencia. Por otro lado, la sexualidad e intimidad, la impotencia, excitación, disminuida pérdida de sensación placentera, sensibilidad al calor. El calor provoca muy frecuentemente un empeoramiento pasajero de los síntomas, trastornos cognitivos y emocionales, o sea, problemas con la memoria a corto plazo, la concentración, el razonamiento. Y por esto también vamos a ver cómo afecta la esclerosis múltiple en el siguiente video que le he preparado. Observemos este video de la esclerosis múltiple, cómo afecta. Observemos. El sistema nervioso central comprende células nerviosas o neuronas ubicadas en el cerebro y la espina dorsal. Una sustancia grasa denominada mielina rodea la mayoría de los nervios del cuerpo. La mielina permite que los nervios envíen impulsos eléctricos precisos, más rápido y con mayor eficacia a través de las neuronas. La esclerosis múltiple, MS, es un trastorno autoinmune. Esto significa que el sistema inmunológico del cuerpo se vuelve contra sí mismo. Esta respuesta autoinmune hace que la capa protectora o vaina de mielina se inflame y finalmente se destruya en varias zonas del sistema nervioso central. La destrucción de la mielina se denomina desmielinización. Este proceso destructivo impide que las neuronas envíen señales nerviosas efectivas. Las señales se vuelven lentas, se distorsionan o interrumpen, lo que deviene en el desarrollo de los síntomas de la esclerosis múltiple. Esta enfermedad es difícil de diagnosticar, ya que los síntomas, que pueden durar desde días hasta meses, pueden aparecer y desaparecer sin ningún tipo de patrón específico. Bueno, después de observar este video, cómo afecta la esclerosis múltiple, debe de considerar que debe de haber prevención. La causa de la enfermedad es, por el momento, como dije, desconocida. Es recomendable realizar visitas periódicas al neurólogo para que haga un seguimiento de la enfermedad. El neurólogo es el especialista en esta rama, puesto que él es quien mejor puede aconsejar e informar de la enfermedad o de las complicaciones que pueden aparecer. La incapacidad suele ser progresiva, lenta y en ocasiones irreversible por la aparición intermitente de nuevas placas escleróticas. Pero también es posible conservar una cierta recuperación, ya que la conducción a través de las lesiones recientes puede mejorar. Según las características de la enfermedad, los problemas psicológicos de las personas con esclerosis múltiple no solo dependen de los síntomas clínicos, sino también de la inseguridad del pronóstico. De hecho, para las personas con mejor pronóstico también persiste el temor a un agravamiento y a quedarse en una silla de ruedas. Hay varios tipos de esclerosis múltiple. Algunas personas se ven mínimamente afectadas por la enfermedad y en otras avanzan rápidamente hacia la incapacidad total. Pero la mayoría de los afectados se sitúa entre dos extremos. Si bien cada persona experimenta una combinación diferente de síntomas de esclerosis múltiple, hay varias modalidades definidas en el curso de la enfermedad. Aunque cada caso
muestra una evolución diferente. Generalmente la enfermedad se manifiesta primero con una serie de ataques o brotes, seguidos de una remisión total o parcial, que posteriormente se repiten alternando con periodos de mejoría. Es lo que se conoce como esclerosis múltiple de remisión. La forma más común de la enfermedad, en esta forma de la esclerosis múltiple, hay recaídas imprevisibles, salvaciones, ataques, durante las cuales aparecen nuevos síntomas o los síntomas existentes se agravan. Esto puede tener una duración variable, días o meses, y hay una remisión parcial e incluso una recuperación total. La enfermedad puede permanecer inactiva durante meses o años. La esclerosis benigna, después de 1 o 2 brotes con recuperación completa, esta forma de esclerosis múltiple no empeora con el tiempo y no hay incapacidad permanente. La esclerosis múltiple benigna solo se puede identificar cuando hay una incapacidad mínima a los 10 o 15 años del comienzo. Inicialmente habrá sido calificada como esclerosis múltiple con recaídas o remisiones. La esclerosis múltiple benigna tiende a estar asociada con síntomas menos graves al comienzo. La esclerosis múltiple progresiva secundaria, en algunos casos o en algunas personas que tienen inicialmente la esclerosis múltiple con recaídas y remisiones, se desarrolla posteriormente una incapacidad progresiva en el curso de la enfermedad, frecuentemente con recaídas supuestamente. En esclerosis múltiple progresiva primaria, esta forma de esclerosis múltiple se caracteriza por la ausencia de ataques definidos, pero hay un comienzo lento y un empeoramiento constante de los síntomas. Se produce una acumulación de deficiencia e incapacidad que puede estabilizarse en determinado momento o continuar durante meses y años. La esclerosis múltiple temprana puede presentar una historia de síntomas vagos que tal vez se hayan mitigado espontáneamente, y muchos de estos signos podrían atribuirse a otras enfermedades. Por consiguiente, puede pasar cierto tiempo y tal vez haya un proceso de diagnóstico prolongado antes de que se sugiera la presencia de esclerosis múltiple. El diagnóstico de la esclerosis múltiple es esencialmente clínico. No hay pruebas específicas para esta enfermedad y ni una sola es totalmente concluyente. En consecuencia, para pronunciar un diagnóstico de esclerosis múltiple se necesitan varios procedimientos que comprenden las siguientes exploraciones. Historia clínica, o sea que el médico pide una historia clínica que incluye el registro anterior de los signos y síntomas, así como el estado actual de la salud de la persona. Y estoy hablando de estos tipos de síntomas, su comienzo y su modalidad que pueden sugerir lo que es la esclerosis múltiple. Pero se necesita un reconocimiento físico completo y pruebas médicas para confirmar el diagnóstico. Así que el neurólogo, como he mencionado anteriormente, busca anomalías en las vías de los nervios. Algunos de los signos neurológicos más comunes comprenden cambios en los movimientos oculares, coordinación de las extremidades, debilidades, equilibrio, sensación, habla y reflejo. Sin embargo, con este reconocimiento no se puede llegar a la conclusión de qué es lo que provoca la anomalía, y por tal motivo debe de eliminarse otras causas posibles de enfermedad que producen síntomas similares a los de la esclerosis múltiple. Hay pruebas de potenciales evocados auditivos y visuales cuando hay
desmielinización, y es posible que la conducción de mensajes por los nervios se haga más lenta. También formación de imágenes por resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética es una de las pruebas de diagnóstico más reciente que obtiene imágenes muy detalladas del cerebro y la médula espinal, señalando cualquier zona existente de esclerosis o lesiones o placas. La punción lumbar: se extrae el líquido de la médula introduciendo una aguja en la espalda y retirando una pequeña cantidad de líquido para analizarlo si en él existen anomalías propias de la esclerosis múltiple. Ahora bien, tratamiento: aún no se han establecido los beneficios de la plasmaféresis. Esto es un método mediante el cual se extrae completamente la sangre del cuerpo y se procesa de una forma que los glóbulos blancos y rojos se separen del plasma. El procedimiento es usado para tratar una variedad de desórdenes, incluyendo aquellos del sistema inmune, ni de gamma globulina intravenosa, y además estos tratamientos tampoco resultan prácticos para una terapia de larga duración. Los síntomas agudos pueden controlarse con la administración durante breves periodos de corticosteroides administrada por vía oral o por intravenosa o endovenosa. Hay varios fármacos que lo van a dar los especialistas en esto. Hay tanto tratamiento como síntomas y cada enfermo es un caso diferente. Así que hay recursos individuales, hablar de lo que pasa y de los sentimientos de la situación, tener una actividad positiva, no rechazar la ayuda de personas, llevar una vida disciplinada y tranquila, establecer prioridades, estrategias para desarrollar una vida social y pensar en situaciones que hagan sentirse mejor. Así es que hay que, de todo esto, en conclusión, aún con un diagnóstico de la esclerosis múltiple, es posible llevar una vida activa y plena. No obstante, hay cambios que es necesario realizar y asumir. Para las personas que rodean al enfermo, tampoco es fácil aceptar la enfermedad. Hablar de forma abierta y franca es el mejor principio para asimilarla. Así que no se dé por vencido. Usted puede confiar primeramente en Dios y puede confiar en sus médicos o los médicos que lo van a atender. No se dé por vencido. Esta es una grave enfermedad que, como vengo diciendo, puede dejar incapacitado totalmente. ¿Usted tiene preguntas? ¿Quiere que le hable de algún tema o una enfermedad? Escriba a mi correo personal drnunesestrella@gmail.com. En YouTube puede encontrar este y otros videos de salud. Para tener acceso a mi cuenta de YouTube, busque Dr. Nunes Estrella. Si le interesa recibir videos similares, suscríbase en la parte que dice suscribe. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, porque prevenir es mejor que curar. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarme. Soy el Dr. Núñez Estrella. Esto es la medicina al día. Que la paz de Dios siga en su vida y los suyos. Hasta la próxima.